La luz en el túnel, segunda parte. Las garras del Antropoceno. Por Margarita Guzmán. Introducción. Muchos continúan divagando entre las profundas turbulencias de la intriga dogmática mientras los estudiosos vanguardistas en el estudio de los ecosistemas se enfrentan a retos cada vez más inexpugnables. Estos últimos tienen además que enfrentarse a los que no creen que existe una amenaza real, y a los que se dan cuenta de que sí la hay, pues el impacto ya se siente en muchas regiones gravemente afectadas, y sin embargo se dejan llevar por la ligereza de su negligencia. Los fenómenos naturales están causando grandes desastres que se traducen en tragedias de dimensiones inconcebibles. Además, la violencia entre los humanos, la violencia contra los animales, la violencia contra los ecosistemas persiste entre todos los males, y nos preguntamos ¿de dónde viene todo esto? Debemos poner atención a los buscadores modernos, atender diligentemente a su mensaje, y no es que estemos obligados a seguir los parámetros de sus planteamientos, pero si optamos por ignorarlos, sería como condenarlos a la hoguera, de la misma manera que hicieron con los supuestos herejes durante la Inquisición, o peor aún, nos estaríamos condenando a nosotros mismos a morir en la obscuridad de la futilidad de lo que parece a simple vista casi perfecto, y echar por tierra las oportunidades que estos héroes de la actualidad nos ofrecen en la lucha por sobrevivir a lo que se convertirá tarde o temprano en una catástrofe global. No nos dejemos llevar por la incertidumbre de esas corrientes de nubarrones, que oscurecen nuestra intuición. Hay que buscar la luz sin desesperarnos, pero eso sí, con los ojos bien abiertos, o por el contrario podríamos continuar buscando durante toda nuestra corta vida, y así seguiríamos caminando tan ciegamente como los que no la buscan. La luz hay que encontrarla, y para eso es necesario indagar por la verdad, no conformarnos con la simple apariencia de las cosas. Es importante para las nuevas generaciones, en primer lugar, conocer el problema sobre las latentes amenazas a la vida en la Tierra, y en segundo lugar entenderlo. No es necesario ser un profesional en las ciencias, pero a mayor número de personas que en el futuro logren comprender los frágiles límites de nuestra desventajosa vulnerabilidad, más apoyo obtendrán los científicos e investigadores de las distintas disciplinas involucradas en el estudio de los efectos del cambio climático, y también los que se ocupan en buscar las posibles alternativas de solución a los mismos. La mayoría de los recursos y condiciones que permiten la vida para todas las criaturas vivientes, incluyendo al ser humano, no son infinitos, es decir, que en algún momento se agotarán, y ya no podremos disponer de ellos, ni gozar de los beneficios que aportan a la vida y al desarrollo de los ecosistemas. Algunos científicos están ahora preocupados por aquellos límites que han sobrepasado ya la línea segura de sostenibilidad en nuestro planeta, y también se encuentran preocupados por el rumbo que ha tomado la humanidad, sobre todo por la postura que se está tomando al asimilar el cambio climático de una manera puramente superficial. Además, no solo las condiciones climáticas son una amenaza latente, también la humanidad tiene que lidiar con los problemas de una violencia persistente. Parecería que no hemos avanzado mucho en conseguir la estabilidad emocional, ni el desarrollo espiritual que nos permita vivir en un mundo de armonía. Capítulo 1. Las primeras generaciones violentas. El Homo sapiens no ha logrado desprenderse de los hilos de violencia y agresividad que la mayoría de los organismos y seres vivos llevamos arrastrando desde el florecimiento de los primeros sistemas que albergaron la vida. Si observamos los motores de violencia hoy en día, nos daremos cuenta de que son solo fases de la cotidianeidad, y aún no sabemos de dónde adquirimos todos esos patrones de conducta cargados de violencia, pero si echamos un vistazo a los inicios de la vida en la Tierra, podremos comprender que los temores que conllevaron a una desesperada ofuscación por la supervivencia también terminaron encarrilando a los primeros organismos hacia el ejercicio de las primeras formas de depredación, cuyas treguas tuvieron lugar únicamente durante las fases de calentamiento y luego enfriamiento del globo terrestre, es decir, durante las glaciaciones. Debido a estos bruscos cambios climáticos, las especies se vieron mermadas hasta casi vaciar las arcas tanto de la flora como de la fauna terrestre. El Holoceno tuvo su comienzo hace unos 13,000 años, justo después de la última glaciación, llamada Wurm, abriendo espacio para un clima templado, y representando un tiempo muy significativo para el entorno terrestre, pues si balanceamos los monumentales cambios que se han efectuado durante dicho periodo, tanto para el hombre, como para el resto de las especies, y los ecosistemas bajo los cuales subsistimos, nos daremos cuenta que no se ha recorrido el camino sin dejar huella o mejor dicho, sin dejar un abismo profundo. Este periodo ha sido una parada muy confortable en la evolución de las eras geológicas. Desde los inicios del Holoceno, el hombre transitó muy plácidamente por un idílico jardín,
sobre las onduladas cadenas montañosas, divagando en los más sosegados valles, sumergiéndose en cristalinas aguas y paseando por mágicos y nutridos bosques. No es de sorprendernos que las bondades de tales condiciones climáticas más o menos estables no solo permitieron que las poblaciones humanas se desarrollaran hasta su máximo esplendor, sino que le permitieron a su vez el dominio y aniquilación de otras especies en los diferentes ecosistemas. En realidad, el hombre ha estado en la cúspide de la cadena trófica desde mucho antes de que iniciara el Holoceno. Posiblemente los clanes de los homínidos ya estaban organizados desde hace unos 30,000 años, aunque ese tiempo después de todo, es solo un instante en la existencia total de la Tierra. Los hombres de la prehistoria también tuvieron que protegerse de las criaturas y de los peligros de lo desconocido. En un principio las fuerzas protectoras provenían de criaturas representadas en la fauna. Posteriormente esta representación simbólica de seres guardianes comenzó a fusionarse con figuras de animales de rasgos antropomórficos, y fue hasta alrededor del año 26,000 a.C. cuando comienzan a surgir las figuras alusivas a una divinidad femenina, la diosa madre. Los esporádicos grupos humanos caminaron de la mano con una madre, responsable y protectora en la sobrevivencia de los grupos. El vacío que encontraron los arqueólogos desde las primeras figuras de la diosa, hasta su extensa difusión durante el Neolítico, no permitía contemplar una enérgica continuidad de la gran diosa, principalmente a lo largo del Paleolítico superior, aunque se pueden apreciar las figuras parte pájaro y parte humana en forma de amuletos, y de agujas de formas muy variadas, durante el Magdaleniano. 18,0008,000 a.C. De esta manera se define la diosa pájaro, como divinidad protectora de las casas, gracias a las contribuciones de Gimbutas, las cuales llegaron a ser vastas y sustentables, completando su arduo trabajo de investigación, y logrando con esto sacar a relucir sus hipótesis sobre un sistema matriarcal en la vieja Europa, el cual habría venido desarrollándose hasta verse desplazado por el auge de la cultura de los kurganes. Gimbutas, además de impulsar los estudios de la arqueomitología, también trajo innovadores aportes para encontrar los orígenes de una gran mayoría de las lenguas indoeuropeas, las cuales, de acuerdo con los datos registrados, pudieron haberse desarrollado durante la segunda oleada de los kurganes. Los investigadores trabajaron fuertemente para completar las teorías de la destacada arqueóloga, aunque ella ya había sentado sólidas bases para llenar tales vacíos. A través de meritorios años de investigación, halló la posible existencia de una sociedad prehistórica, desarrollada fundamentalmente en el Neolítico, 10,0005,000 a.C. Matriarcal, pacífica y centrada en la tierra, donde las mujeres como reinas y sacerdotisas desempeñaban un papel fundamental dentro de la sociedad. Además, gracias a los restos arqueológicos, fundamentalmente esculturillas, también la arqueóloga sacó a la luz una religiosidad donde la gran diosa impregnaba toda la vida. Superíndice 1. La preponderancia de la gran diosa, de acuerdo con Gimbutas, abarca desde el 30,000 hasta el 7,000 a.C. Y estaba presente en todo, impregnaba una flor, lo mismo que una roca, un árbol, una piedra, etc. El papel de la madre protectora era muy sobresaliente, y robustecía la función de la mujer como creadora de vida. La manera reverencial en que dicha función puede llegar a ser concebida, incluso en la actualidad, puede ser muy impresionante. Si observamos con detenimiento, basta ver cómo en algunos animales, en el caso de las hembras madres, son capaces de adoptar reacciones sorprendentes contra depredadores, a la hora de defender a sus crías de criaturas, incluso contra animales de mucho mayor tamaño. Ya en los terrenos del Neolítico, en Çatalhöyük, en donde la diosa embarazada está enormemente difundida, esta idea es concebida en unas profundas creencias que buscan la manera de fluir a través de los símbolos, llegando a ser considerada como una diosa estacional. Aunque también fue notoria la fusión de la diosa de la fertilidad y los cuernos de toro, pero muy probablemente esto sucedió como resultado del ascenso de la función sacerdotal, y fue el papel del sacerdote, lo que continuaría dominando de manera progresiva, haciendo declinar la influencia de la gran diosa en la cultura de las civilizaciones emergentes. A finales del Neolítico, aquella reverencia hacia la madre va perdiendo importancia, y en su lugar se busca a una divinidad más identificada con los actores de la violencia, es decir, con los mismos invasores. En el caso de la cultura de los kurganes, estos arrasaron con las poblaciones y también con todas las antiguas creencias de los pueblos conquistados. Cabe postular también el carácter bélico de esta sociedad a partir de la presencia en los enterramientos de arcos, flechas, lanzas, cuchillas y otras armas, junto a colmillos de cerdo o jabalí, mandíbulas o esqueletos de perro y omóplatos de reces cuadrado. Se distingue una marcada definición de las jerarquías, lo que significa que existía un predominio de una clase sobre otra, principalmente por los remanentes de las sepulturas de tamaños distintos, derivados de la función e importancia de su papel en la sociedad.
La necesidad de una divinidad definía el carácter de su pueblo, y en el caso de los dioses guerreros, su carácter belicoso está ampliamente confirmado. Durante el transcurso de estas civilizaciones emergentes que exhortaban a la guerra, y el dominio de otros pueblos, la necesidad de protección de la diosa madre ya pasa a un segundo, o quién sabe quizá a un tercer o cuarto plano. Pero la influencia de la diosa Inanna era tan profunda y estaba tan arraigada, que logró mantenerse y expandirse a través de Ishtar, en donde la misma divinidad que está dotada de un carácter protector, también impulsa el más profundo sentimiento guerrero. Aunque la diosa madre sentó raíces muy profundas en las creencias en una deidad capaz de impregnar todo cuanto existe, han existido posteriormente cultos y creencias en deidades con atributos muy similares. En las enseñanzas budistas, también se contempla el Dharmakaya, que es la representación de la deidad que lo impregna todo. El culto a una divinidad femenina que lo impregnaba todo, también logró su expansión en las antiguas culturas de Asia. Prueba de ello es que, a pesar de los remotos orígenes de este culto, todavía en la actualidad nos encontramos con sus esporádicos remanentes el Yiguandao, fundado por Chan Tianran, 1889-1947, la cual es una secta religiosa que surgió de una tradición religiosa popular en la China imperial tardía, la cual adoraba a la antigua madre. De acuerdo con Gimbutas, el periodo de predominancia de la diosa madre ocurrió antes de la incursión de los kurganes, en donde las agrupaciones humanas se deslizaban por un corredor de aparente pasibilidad, usufructuando la riqueza de los frondosos bosques, y extrayendo las riquezas de la fauna en las vertientes fluviales y marítimas, cazando grandes y pequeños animales. Pero no debemos olvidar que aún dentro de ese pacífico escenario, el hombre se encargaba también de perfeccionar sus técnicas de depredación de otras criaturas más vulnerables, y además, en el trasfondo de este tiempo, el resto de las especies también continuaron afinando sin prórroga sus actividades presa-depredador. Aunque la teoría de un mundo libre de violencia, cuando las agrupaciones humanas que iban plácidamente de la mano de la madre directriz, como una competente guía y protectora de clan o de la tribu, pudieron establecerse dentro del periodo denominado por Gimbutas como la civilización perfecta. Aquellos argumentos, como los de la diosa madre, dejan también interrogantes, ya que los rastros del canibalismo debieron tener sus orígenes precisamente por esa fecha sino antes, y de lo cual existen algunas tribus que aún dan fiel constancia de dicha práctica. Además, a la hora de buscar un responsable por la desaparición de nuestros primos lejanos los Neandertal, lo cual ocurrió hace unos 32,000 años, son muchos los que han coincidido en apuntar hacia la especie Homo sapiens como autor principal de dicha extinción, y eso deja todavía mucho que pensar. Asimismo, el hombre prehistórico se las arregló para cazar las grandes presas en grupo, y eso le valió para dominar una de las fuentes más importantes de su alimento, aunque también le costaría la extinción de la mayoría de estas criaturas, como el mamut, desaparecido por exceso de su caza alrededor del 10,000 a.C. La alternativa de agruparse, para lograr la sobrevivencia, tuvo un origen mucho más remoto de lo que se puedan imaginar. Crear colonias y espacios embotellados para su protección fue la opción de las primeras partículas de los replicadores iniciales, lo cual parece no haber quedado en el olvido, ya que es precisamente lo que se contempla con mucha claridad cuando nos encontramos con los vestigios de una práctica más reciente, una alternativa que se va gestando alrededor del 9,000 a.C., en donde los primeros asentamientos crean esas especies de cercos y muros de tierra o de piedra, a su alrededor, estructuras que evolucionaron hasta convertirse en portentosas murallas de piedra y de concreto, como lo ha sido la Gran Muralla China. Además de representar una defensa para las primitivas poblaciones humanas, esos embotellamientos humanos también constituyeron en sí mismos un núcleo desde donde fácilmente se podrían planear y desatar grandes batallas. La máquina de supervivencia del Homo sapiens se vuelve cada vez más y más compleja. ¿No es acaso el surgimiento de los estados una máquina mucho más sofisticada y poderosa que cualquiera otra que jamás hubiese existido? ¿Y la religión? ¿Podría ésta también haberse llegado a constituir en sí misma como una máquina igualmente peligrosa?